Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que estamos muy contentas y yo estoy súper emocionada de estar aquí. Bueno, antes que nada, si nos veis como con esta cosa rara, es porque además de presentar la novela de Jonathan, lo vamos a grabar porque tenemos un proyecto de podcast de entrevistas con autoras emergentes. Y entonces, pues aprovechando la ocasión, pues lo vamos a grabar como parte del episodio. Estoy aquí con Pilar también, yo me llamo Paula. Y tenemos aquí a Jonathan, que acaba de presentar la novela Valle Sordo, que me hace muchísima ilusión, porque ya a Jonathan le conocí hace 2 años, 2 años ¿Solo? Puede dos ser. años y mucho, y algunos meses, cuando estábamos en la Fundación Antonio Gala y él la estaba escribiendo esta novela justo ahí en la residencia. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Entonces, bueno, voy a contextualizar un poco así su perfil de escritor. Jonathan empezó estudiando Derecho en Salamanca y luego se vino aquí a Madrid a hacerse unas oposiciones de abogacía del Estado. De repente podría estar ahora cobrando 6.000 euros al mes, pero está haciendo esto que es muchísimo más divertido también, es verdad. Y en un ramalazo de esto, yo creo que nos contaste una vez que estabas como leyendo a Nabokov en una cafetería en Madrid, ¿no? Como haciendo, ¿sí, no? Fue algo ¿Lo cuento? así. No, ¿Cuento? No, no sé. bueno, no sé, es como un poco snob, ¿no? Bueno, luego sí eso. Luego lo cuento, sí. Venga, luego lo cuentas. Bueno, le dio ya el ramalazo de qué hago con mi vida y su vida pues decidió hacer ahí como un boom boom plac, como diría Nico, y hizo un giro y desde entonces se dedica pues a la literatura, ¿no? Gracias a Dios también te digo. Y ¿qué más decir de ti? No sé. Que a veces bailas jotas y está aprendiendo también a tocar la pandereta, que eso también es muy importante dentro de su personalidad. Y nada más. Empezamos con la novela. Bueno, como es una presentación de novela y además queremos invitarlos a que la lean y que la compran, vamos a contar un poco de qué trata, ¿no? La novela narra la historia de Nico, que es un niño que vive en un pueblo de Zamora que se llama Valle Sordo, y narra su verano, el mejor verano de su vida, que fue el verano en que se preparó el casting para ir a Fama Kids, que es una versión del gran programa de baile Fama, pero para niños. Entonces, en ese relato en que nos va contando cómo se va preparando esa coreo y vamos viendo un poco sobre su vida en el pueblo, cómo se relaciona con su madre, con su padre, con su abuela, con su perrita la Jessie, con sus amigos Thelma e Isan, y con una voz muy tierna, muy infantil, evidentemente, porque es un niño de 12 años y que está muy bien conseguida, Nico nos cautiva a lo largo de las páginas. Entonces, vamos a empezar con una pregunta, Jonathan, muy del proceso creativo tuyo. Y como algo que es muy central en la novela y creo que es uno de sus puntos más fuertes, que es la voz, ¿no? La voz del niño, porque conocemos como todo el mundo de Nico, que es el protagonista, a través de sus ojos, porque está narrado en primera persona. Y creo que es algo que está muy, muy, muy bien conseguido y quería preguntarte cómo has elaborado esa mirada, en qué cosas te has fijado, en cuáles no, y sobre todo también cómo has conseguido que sea tan consistente, ¿no? A lo largo de toda la novela. Bueno, antes de nada, voy a dar las gracias a toda la gente que ha venido, que me hace muchísima ilusión. Hay como personas como desde el Erasmus, gente del pueblo, gente del máster, mi compi de piso cuando yo vivía aquí en Madrid. No sé, hay gente como de muchas etapas de mi vida aquí. Y nada, que estoy como muy emocionado, la verdad, también porque esto esté sucediendo en Madrid, que es donde todo saltó por los aires, afortunadamente. Entonces como que le debo mucho a esta ciudad, le tengo muchísimo cariño. Y nada, que encima me acompañéis vosotras, pues es genial. Vale, entonces, lo de la mirada del niño. Como que yo empecé a escribir la novela desde el punto de vista de un adulto que rememoraba su infancia. Bueno, perdona, y gracias a la librería Pérgamo.
Perdonadme, ¿eh? Es que estoy bastante nervioso. Me he tomado 2 cafés y nunca tomo café, entonces... Me da peligro. miedo ahora. Sí, me da algo. Lo de la mirada del niño, sí, como que llevaba 1 año y medio escribiendo la novela desde el punto de vista como del adulto que rememora su infancia y no sé, sentía que como que me estaba aburriendo y que estaba haciendo algo como que ya había aprendido, porque yo cuando empecé a escribir era como esa mirada como del adulto que rememora la infancia y demás. Y también como que creo que soy una persona como nostálgica, cada vez menos, pero era como que al narrar desde el narrador adulto que rememora su infancia, como que hacía mía esa nostalgia y me daba como mucha pereza, porque sí, es como que la nostalgia es como una emoción fácil. O sea, si yo te digo, ¿recordáis cuando no sé qué? Y la gente, ay, no sé qué, ¿sabes? Y no quería que pasara eso, o sea, no quería que la novela tuviera ese tono. Y pasó algo como dentro de la escritura, que hay un momento clave en la novela, no lo voy a decir por si hay alguien que no se lo ha leído, pero como que el narrador adulto alternaba con el narrador, con los diálogos del niño, ¿no? El narrador adulto pues decía, pues, y le dije no sé qué, y entonces entraba la voz del niño. Pero en esa parte clave de la novela, como que de repente el Nico niño empezaba a hablar como un montón. O sea, yo estaba como tecleando y de repente, pues si las líneas de diálogo son como 4 renglones, como que de repente eran como 10 o 12, y era como si el Nico niño no dejase al adulto contar esa parte porque era su parte. Y era como, déjame contar que esto es mi parte. Y, y como que eso lo sentí, digo, jolín, si el Nico niño le está dando codazos al Nico adulto como para contar eso, que es lo más importante, ¿por qué no dejar que lo cuente todo? Y nada, como que a partir de ahí ya fue como ir acompañando también al libro de otras lecturas que cuentan la historia desde el punto de vista de un niño. Y todo fue como más fácil y ya sí que sentí que esa voz como estaba ahí. O sea, por ejemplo, algo curioso era como, o sea, ya tenía la voz, pero digo, ¿cómo se describen las cosas desde el punto de vista de un niño? O sea, porque las descripciones me parecían muy difícil, porque es verdad que, no sé si os dais cuenta, cuando leéis a veces novelas, como que de repente en la descripción el narrador se pone como solemne o como que, como que está la descripción separada de la acción, como, ahora os voy a describir. Entonces escribe y luego sigue. Y no quería que pasara eso, y me ayudó mucho las aventuras de Huckleberry Finn, como que ahí el narrador, digo, pues es así como, como voy a describir yo los objetos, es como lo hace ahí ese narrador. Y sí. Que también se nota mucho esto que dices de que te lo pasas muy bien escribiendo, ¿no? Hay un momento que se nota que ya controlas total como esa mirada de niño y te permites pues meter palabras inventadas, ¿no? Como juegas mucho con cómo suenan los sonidos, que creo que queda muy bien porque muchas veces, ¿no? Un niño que no tiene tantos recursos como de vocabulario, ¿no? Pues lo puede describir directamente como con cómo suena algo. Sí, me gusta mucho que digas eso, que sea como porque te parecía como más divertido y que dejases como... Sí, eso es verdad, es como, no sé, también lo malo de como de llegar a la escritura habiendo dejado atrás como algo grande o algo así, es como la presión que yo tenía encima, que creo que al principio hacía que no pudiera escribir como cómodo, porque es como, has dejado algo grande atrás para hacer esto, entonces es como, a ver qué tal, ¿sabes? Como yo era como que tenía esa presión y creo que al principio me costaba mucho, como escribía un poco agarrotado, porque estaba como asustado. También como en la Fundación Antonio Gala de repente todo pasó como rápido y es como, ¿qué se espera que haga yo aquí? Bueno, aparte de lo que pasó, que me cogieron para hacer un proyecto que no hice. Eso también, eso sumaba presión también al asunto, porque estaban esperando que hiciera algo y yo, no, yo estoy con otra cosa. Bueno, y eso, pero me he ido. Ah, lo de los, bueno, no sé qué... No, o sea, vale. prosigo yo. Sí, vale. Que bueno, también sobre lo que decías de la nostalgia, a pesar de que no es una voz adulta que va hacia atrás y tiene como esa, esa aura nostálgica, a mí sí que me pasaba que de repente leía la voz del niño y me despertaba recuerdos de cómo funcionaba mi cerebro de cuando yo era una niña. Y eso también me producía nostalgia, ¿no? Como la forma de observar las cosas que yo decía, ¿por qué hemos perdido esto en el día a día? Y ya también siguiendo un poco con la estructura de la novela, realmente nosotros no estamos dentro del pensamiento de Nico, ¿no? Nico está contando su historia, o sea, lo estamos entre comillas escuchando porque se lo está contando en voz alta a alguien
que no sabemos quién es hasta más o menos el final. Y eso es porque la profe de lengua les manda a hacer una redacción en que escriban su mejor verano y le dice, mira, va a ser más fácil si se lo cuentas a alguien. Y queríamos preguntarte que por qué decidiste usar ese recurso de contárselo a un tú. Nosotras con Paula, cuando estábamos un poco discutiendo sobre la novela y hablando sobre ella, pensábamos que justamente como contar lo que nos sucede a otra persona muchas veces nos hace como construir, obviamente, un hilo narrativo de lo que nos pasa y nos hace como entender y darle peso a los sucesos de nuestra vida y a las cosas importantes, que en el caso de Nico es este verano. Pues ahí es como que tuvo mucha importancia leer a Karen Martín Gaite y las ideas que ella desarrolla sobre el interlocutor. Tiene un texto en ensayos que es la búsqueda de interlocutor y era como que a mí eso me obsesionaba. Como por ejemplo el cuarto de atrás, que aparece Sí. el hombre de negro como, y le comparte todo con él. Como que yo digo, sería todo más fácil si la historia se la estuviera contando a alguien. O sea, Martín Gaite decía, la literatura son palabras dirigidas a un rostro. Y eso como que yo digo, es verdad, como tiene que ser algo así. Y se me ocurrió de una manera como más o menos graciosa, porque me acuerdo que estaba como en la piscina del pueblo con mi amiga Nerea y estaba como bloqueado, ahí era como el verano ese en el que ya estaba a punto de encontrar algo que no lo había encontrado aún, y estaba como tumbado y habían cambiado como las farolas de la piscina y en lugar de las redondas estas antiguas estaba como una farola así, de estas que se recargan con el sol. Sí. Y mirando hacia abajo la farola parecía que era una cara. Y entonces como que yo estaba tumbado así en la piscina y dije, como que tuve ahí como un momento en plan, ¿y si Nico le cuenta la historia a una farola? Y luego dije, bueno, mejor que no sea una farola, que sea Una persona. que sea una persona. Algo con orejas, ¿no? Por lo menos. Algo que pueda escuchar, que también me habría sido genial, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que es una farola. Es una farola al final, ¿te imaginas? Pues sí, entonces eso, como que me pasó eso y a mí me ha ayudado un montón también, mientras estaba escribiendo, como sentir que... O sea, al final era como que yo sentía, muy avanzado el proceso, como que Nico hablaba a través de mí. Entonces para mí sentir como que a veces se me iba y digo, no sé dónde estoy y tal. Entonces como que me imaginaba como a Nico contándole esa historia a esa persona y era como que eso me ayudaba a ubicarme, porque era como eso, a quién se está dirigiendo. Claro. Sí. Y un poco como eso de cuando estás hablando de que te empiezas a ir por las ramas y dices, bueno, pero ¿qué te estaba contando? Claro, ¿Sabes? sí, es eso, es como que si hay alguien enfrente, o sea, que si fuera un monólogo interior, por ejemplo, sería como que se podría ir como más por ahí, pero eso. Y bueno, y también lo que supone, ¿no? Que a quién se lo cuenta y todo, ¿no? Como que también Claro. habla un poco del personaje en sí. Total. Luego, otra cosa importante en la novela es, pues, obviamente, el baile, ¿no? Como que Nico es un niño que, aunque es muy pequeño, lo que tiene muy claro es que le encanta bailar. Que a mí me gusta eso mucho y que no se pone en duda nunca, ¿no? Es algo que siente como muy dentro de él. Sin embargo, aunque sus padres es verdad que hay un momento que le compran un cassette para bailar y tal, en el momento en el que empieza a bailar quizás más de la cuenta o algo así, ¿no? O en sitios donde pueden ser vistos por el resto del pueblo, ya a sus padres, pues su madre y tal, le dicen como que no bailen delante de todo el mundo, ¿no? Que es como, entienden el baile como algo que él como niño tiene que esconder, ¿no? De alguna manera. Entonces quería preguntarte, porque creo que la novela te deja como con muchas ganas de insistir en las cosas que te gustan hacer, ¿no? Como porque él es muy insistente realmente, como que no se da por vencido, ¿no? Entonces quería preguntarte si el baile en la novela es un poco como esta metáfora o esta manera de decir, pues aquí estoy yo en el mundo, existo de esta manera y lo que quiero es como que me mires y me reconozcas como soy y ya está, ¿no? Sin nada más. Sí, o sea, eso es como que... Eso es verdad que no se lo cuestiona Nico en ningún momento, es como esa ilusión que tiene, que yo también cuando escribía a veces como que digo, pero ¿por qué tiene tanta ilusión? Digo, no sé, ¿de dónde le sale esa insistencia? No sé. A mí me ha ayudado también eso. Es que justo esto, insistencia. Sí, o sea, como que... Sí, es como que su manera de estar en el mundo es bailando y es como que lo defiende mucho eso. Y si alguien como que se mete con eso, como que él responde, o bueno, se duele a veces, ¿no? Porque llora, pero es como, venga, para adelante. Sí.
Y luego lo que dices de los padres, como aquí sí, pero baila ahí, pero tampoco no hace falta que la gente te vea, tal. Esto es porque al final como que yo hasta los 18 años viví en un pueblo y es como el qué dirán, es como algo, no sé si en las ciudades está tan, creo que no está tan presente. En los pueblos es como que el qué dirán es una cosa como muy abstracta, pero que tiene mucho poder en la vida de las personas. Y sí, entonces en la novela eso creo que está ahí, tampoco es como el tema, ¿no? Pero está como insinuado, porque también cuando te vas de ahí y lo ves desde fuera, dices, pero ¿quién es el que dirán? Pues no es nadie, son todos, es una voz, ¿quién? Y eso como que influye mucho en la vida de las personas y me apetecía como que eso, bueno, me apetecía, me salió tampoco, sí. Y es como muy... a mí también de eso me parece muy bonito que el personaje de Nico está como un poco todo el rato como... no en ese sentido como un niño de míreme, míreme, pero sí como que hay una intención de él de como decía Paula, míreme, reconózcanme quién soy, yo bailo, me gusta bailar, y en ese sentido es bonito lo que representa que luego el baile busca hacerse en un escenario, ¿no? Un escenario que justamente la intención del escenario es que los ojos estén puestos en ti. Sí, eso es verdad. Y es como que era algo como que me gustaba mucho, porque es como medio performativo, o también como un teatro. O sea, me gustan mucho las obras, como las novelas en las que hay como un teatro. O sea, como Mansfield Park, por ejemplo, cuando están preparando una obra de teatro. Que haya teatro dentro de una novela me gusta, porque es como, no sé. O sea, me gusta que los personajes se imaginen dentro de las novelas, imaginen cosas y fantaseen. Me hace como sentir como que esos personajes están vivos, muy vivos. Y eso como que Nico quiera actuar en un lugar concreto, ¿no? Como que quiera presentarse como a ese casting, ir ahí. Sí, es como que ayuda mucho también al personaje, yo creo, como a saber quién es el personaje. Y también eso, lo que decís, es verdad que no lo había pensado hasta ahora, pero es verdad como, obviamente tiene como mucha necesidad de ser visto como lo que es y es como, o sea, yo creo que sí, como que la intensidad con la que él siente encuentra eco para esa intensidad en la pantalla. Como que a su alrededor la gente no siente de esa manera o su intensidad está dirigida hacia otros lugares. Y como que yo creo que quiere subirse a un escenario y que quien lo vea pues sienta esa intensidad, ¿no? Y justo eso con lo que dices como de la... Bueno, no sé, ibas a seguir. Esa energy. Ah, la energy, claro. El radiovoltaje. Y justo eso como lo de las pantallas. O sea, lo que hablabas de esto del pueblo chico, del qué dirán, y también dentro de la infancia son muy importantes los referentes, ¿no? Y dentro de ese pueblo pequeño, directamente y como o sea, eso, de forma más cercana y más directa, el primer, entre comillas, referente masculino que tiene Nico es su padre. Pero su padre es agricultor, es más conservador, también representa una figura bastante violenta, bastante heteropatriarcal, más hegemónica. Y claro, en ese sentido podemos ver que la televisión y fama como tal, que Nico como que la observa con tantas ganas, abre un abanico de posibilidades para que Nico pueda encontrar otros referentes o otras formas de expresarse en el mundo, ¿no? Sí, claro, es eso, que es como que en la tele pasan cosas que no pasan en en la calle del pueblo. Entonces como que él ve eso ahí y dice, wow. O sea, es como que lo siente mucho. Y esto, cuando escribía la novela, como que vi como algunos clips, ¿no? De Yure bailando, tal, pero no quería ver mucho porque quería como... Imaginar. Efectivamente, quería imaginar. Y era como un poco, a ver, para conectar con eso, pero no quiero verlo entero, quiero como inventar y tal. Pero luego, como cuando acabé de escribir la novela, que ya vi como un montón, como que digo, madre mía, o sea, normal que flipase cuando era niño viendo esto. Porque es como, yo lo estaba viendo y digo, madre mía, o sea, como que viéndolo de mayor me sigue impactando, como imaginarme de niño viendo eso, digo, cómo no ibas a estar alborotado? ¿Sabes? Ya eran muchas emociones, yo también me acuerdo que era como, no sé, lloraban muchísimo. Con Pero la de es que Mika, con Happy Ending. ¡Jua! Sí. Y se ponían como los micrófonos ahí súper saturados en plan, y se escuchaba ahí como, te voy a querer mucho, ¿sabes? Como que te vaya muy bien, Total. como así fatal. Pero, ¿te vas a decir No, algo? nada, por ejemplo, yo me leí el libro sin saber qué era fama, yo no vi fama, claro,
Entonces de repente ayer cuando estábamos con Paula hablando de esto me puso un vídeo cuando ya me había acabado la novela y todo y vi de repente al Rafa que lo describes ahí en la novela y yo dije, vale, ¿sabes? Como que Porque lo hizo muy bien, sí. le enseñé el vídeo de Mimi fuera de la clase. Claramente. Pues hablando justo de este del programa, que yo leyéndolo pensé que te lo habías vuelto a ver porque, o no sé, mi recuerdo de Fama es exactamente como lo pones, que eso me... Pues he modificado tus recuerdos. ¡Ah, sí! Porque hay cosas que son inventadas. Pero, Sí. vale, sí, bueno, supongo, claro. Pero yo No voy a decir cuáles para no romper la Vale, magia. vale, me parece bien, me parece bien. Pero una cosa que no se modifica es pues que al final es un concurso de la tele y que lo que importa y lo que mantiene a la audiencia es ver quién va a ganar, ¿no? También ver las derrotas y los llantos y estas cosas, ¿no? Y quería preguntarte un poco, porque en la novela realmente no creo que la idea de éxito que se traspase de ahí sea una idea de éxito que sostiene, como la que sostiene el programa de Fama, ¿no? O sea, está ahí, está ese programa y esa idea de éxito, pero siento que lo que transmite es otra idea, ¿no? Entonces, si puedes como profundizar un poco en esto. Ya, y lo que pasa para no hacer spoilers... Ya, sin hacer Sí, no. spoilers. Pero sí, o sea, como que... se celebran como pequeñas cosas o algo así. Queda como muy... Qué buen muy título. No, pero Sí, que es me como... parece bien. O sea, lo que se celebra... Y sí, como que lo que se celebra no es algo muy grande tampoco, ¿no? Son Y cosas como más que pequeñas. lo que a Nico le pone muy contento es como... Sí, haber conseguido algo, pero que tampoco tiene que ver con el éxito en sí, sino más como... Yo creo que tiene que ver con el hecho de haber dicho, voy a hacer esto. Lo hace y ya luego es como, bueno, ¿sabes? Como... Sí, eso. Que si sigo... Ya, no, ya está. Sí, cuando redactamos esta pregunta fue como, uff, ¿cómo lo hacemos sin decir ningún spoiler? Total. Pero también una de las cosas que es que por favor tienen que leer la novela porque yo la estaba leyendo y una de las cosas que más me gustó es cómo construye la relación de amistad con Thelma e Isan, porque es como esta amistad desde niños de 10 años que si realmente, o sea, como que están en una edad extraña porque son niños pero están un poco pasando a la adolescencia, entonces como que se les están marcando más las personalidades y tú si te das cuenta realmente son tres niños como muy diferentes entre sí, ¿no? Como que realmente, por ejemplo, Isan y Thelma no les interesa mucho Fama. Están ahí como que lo ven de repente para estar con Nico y tal, pero realmente ellos no tienen ese fanatismo que tiene Nico. Pero aún así creo que son justamente ellos quienes le dan como toda la energy a Nico para que siga practicando y para que vaya al casting y para que no se rinda a fin de cuentas. Entonces como que queríamos preguntarte un poco como una reflexión tuya sobre la amistad, eh, como si crees que estas relaciones de amistad o los amigos como tal son fundamentales a la hora de poder como cumplir esos deseos o si de hecho si puedes llegar a cumplirlos sin amigos que estén a tu lado. Uy, qué cursi son eso de repente. Sí, pues es como que... O sea, Nico encuentra como ese eco de su intensidad como en la pantalla, pero es verdad que alrededor, aunque no hay gente que tenga como esas ganas de bailar y tal, sí que hay gente que le entiende, ¿no? Y si hay alguien que le entiende, sí que es como Izan y Thelma, que es como... No compartimos tu entusiasmo, pero te acompañamos. Sí, tal cual. Y eso es como... Yo creo que es muy importante para Nico porque hace que con eso él pueda ir tirando. Como, bueno, siento la compañía, sé que puedo contar con vosotros, que me vais a acompañar, aunque me gustaría que entendierais completamente lo que siento, pero no pasa nada si con que me acompañéis está bien. Y sin eso, pues no sería posible, yo creo. O sea, sin eso sería imposible. Como diría Rajoy. Ay, pues para ir como ya cerrando poco a poco, quería retomar un poco el tema más, no tanto de la novela en sí, sino como tu proceso creativo. Y un tema que ya has esbozado un poco antes, que es que cuando estabas trabajando en esta novela en la fundación, como has dicho antes, se suponía que tenías que hacer otra novela, ¿no? Pero tenías todavía el run run de esta. Y yo
estuve ahí contigo, ¿vale? Y vi muchas sesiones de feedback en la que diferentes personas, ya escritoras consagradas, te decían, chico, déjalo ya, ¿no? Déjalo ya, pasa a otra cosa, no estés ahí tan RQR que se te enquista, ¿no? Te decían Sí. muchas de estas cosas, pero tú tenías como una especie de intuición que te hacía pues no hacerlas caso, y que me parece muy valiente por tu parte, seguir como tu instinto personal propio en vez de a los consejos, ¿no? De estas personas. Pero entonces quería preguntarte como qué es lo que te hizo a ti seguir insistiendo y buscar otras formas, corregir, reescribir, quitar cosas, ¿no? Como seguir reescribiendo. ¿Y cuándo fue el punto en el que dijiste, vale, ya he llegado como a lo que de verdad estaba buscando? O sea, yo creo que es como la historia, porque no es tan fácil cuando escribes sentir que has conectado con algo de verdad. Entonces como que al sentir eso es como, es por aquí. Sí, entonces como que al sentir eso yo decía, era como, la historia de Nico tiene que llegar a quien sea, como que obviamente como que en ese momento estaba muy lejos de publicarse libros del asteroide y todo, pero era como que yo digo, esta historia tiene que llegar a quien sea, como a alguien tiene que leerla, porque había algo muy potente ahí que tenía que ver como con la infancia, con la mirada de Nico, como... Sí, como que había algo que quería, como que quería seguir escribiendo sobre eso y reescribiendo, porque era como que no estaba como satisfecho, como que sentía que yo podía ayudar a Nico cada vez mejor a contar mejor su historia, ¿sabes? Que era como un poco mejor, como esto lo puede contar él mejor. Uh-huh. Y sí, entonces ahí era como, o sea, frente a eso, intentar hacer algo que planeas, que esto es algo como bastante, no sé si desagradable, pero lo de tener que hacer como un proyecto para entrar en una residencia artística, cuando la escritura tiene mucho que ver con las cosas que pasan en el propio proceso de escribir y no tanto como con la planificación. Bueno, que aquí habrá gente que igual escriba como de otras formas, ¿no? Pero creo que la escritura también es como subirte a una bici y ver qué pasa, ¿no? Y entonces como que yo ahí sentía eso. Además me acuerdo que a Dimas se lo dije, le dije algo así. Y se lo dije como con esa metáfora. Le dije, es que yo tengo una bici que funciona bien y que quiero seguir caminando en ella y quieren que yo esté en otra. Y luego él me firmó como un poemario, un libro de poemas suyo y me dice, sigue en la bici esta, no sé qué. Porque sí, era como sentir que había encontrado algo y que era por ahí. Y además también como que digo, no sé, llevo como en ese momento 1 año y medio escribiendo mi primera novela, dejadme, Sí. dejadme. En plan, como, pues igual tengo que estar más tiempo, y efectivamente, al final han sido 3 años. Y también creo que eso es importante, como ser paciente, insistir, volver a ser paciente, que también ha sido muy duro, ¿no? Porque, yo qué sé, supongo que cuando eres joven es como que quieres... Todo ya. Sí, ¿no? Y eso, pero... O sea, sí, era como sentir una corazonada y decir, venga, para adelante con esto. Y ahora te sientes satisfecho. Súper, En plan, sí. se te ha ido la voz de Nico de tu cabeza. Bueno, a veces Todavía. viene, Como fantasma. a veces viene, sí. Es como que a veces... o sea, está como... Hay otra historia en mi cabeza, entonces es como que dialogan las dos. Creo que se están dando el relevo la una a la otra. Y sí, pero sí que sigo pensando. Es verdad que cuando alguien lee como alguna parte de Valle Sordo, como en la presentación de Zamora y tal, sí que siento que, digo, eso lo escribí yo, como que me suena ajeno, ¿no? Ya. Pero sí, todavía está ahí un poco. Es que al final es un poco como actuar, ¿no? O sea, como que un actor se prepara un papel muchísimo y ya tiene esa voz dentro de él y de repente se acabó ese papel, ya hizo la obra de teatro, ya filmó la peli o lo que sea y toca otro papel, ¿no? O sea, obviamente está como tu voz que se va a mantener en todo lo que vayas haciendo, pero a Nico, como decía Pau, ya lo has abandonado.